participó en la elaboración o redacción de la información difundida. Asimismo, se estima que es fundado el agravio en el que el actor señala que no se acreditan los elementos establecidos en la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior para tener por actualizada la Comisión de Violencia Política de Género respecto de las notas periodísticas de fecha 16 de septiembre del 2020, 15, 18 y 19 de enero de este año, ya que si bien es cierto, en esta se hace referencia a compra de votos en una elección anterior, también la expresión más sola que un perro roñoso que anda en busca de un hueso, misma que si bien tiene un lenguaje soez, de ella no se desprende que tengan un objetivo de anular o menoscabar derechos político-electorales de la víctima, que se dirijan a ella como mujer o que contengan inmersos estereotipos de género, más aún si se toma en cuenta que al ostentar la víctima un cargo público, el umbral de tolerancia respecto de las críticas debe ser mayor. Por otro lado, es infundado respecto a las notas periodísticas de fecha 14 y 28 de octubre, así como la del 2 y 14 de diciembre, todas del 2020, pues en esta sí se advierte la comisión de la citada infracción, ya que contienen expresiones en las que se refiere a la víctima como un medio o instrumento utilizado por su esposo para recuperar el poder político, lo cual tiene un impacto diferenciado en su contra al caracterizarla en un papel subordinado por su estado civil. Además, respecto de la nota periodística de fecha 2 de diciembre del 2020, se destaca por un lado el recurrente de la expresión diputada sucia, la cual no solo se enlazan con la condición de la ciudad de Matamoros, sino con su imagen, su actuar y su vida privada en el ámbito familiar. De igual forma, se propone declarar infundado el agravio en el que el PAN señala que la responsable realizó una indebida individualización de la sanción al omitir analizar las condiciones socioeconómicas del denunciado, su calidad de periodista y director general del medio de comunicación El Norteño y de consejero electoral suplente. Lo anterior, ya que del apartado correspondiente se desprende que la autoridad responsable sí realizó dicha circunstancia. Además, la situación socioeconómica del sujeto activo tampoco resulta relevante, toda vez que fue sancionado con amonestación pública, por lo que no es necesario el análisis sobre esta. Ahora, si bien ordinario sería ordenar al Consejo General del YEPTAN que emitiera una nueva determinación a fin de que individualizara nuevamente la sanción impuesta a Alejandro Mares Berrones, se propone que a fin de evitar la revictimización, este tribunal en plenitud de jurisdicción realizará el estudio respecto a si la sanción consistente en amonestación pública debe disminuirse. Al respecto, se estima que la infracción debe calificarse como leve, pues se trata de 4 publicaciones en las que se acreditó la comisión de la infracción. No existió intencionalidad del sujeto activo, existe singularidad de faltas, no existe reincidencia, la conducta fue cometida mediante publicaciones realizadas en Internet y se realizó dentro del presente proceso electoral, conforme a lo cual se propone que no debe disminuirse la sanción impuesta a Alejandro Mares Berrones consistente en amonestación pública. Finalmente, se propone dejar subsistentes las medidas de reparación integral dictadas por el Consejo General del YEPTAN y vincular a la referida autoridad para que, de estimar la posible actualización de la citada infracción en el caso de las publicaciones de las que solo se acreditó que Alejandro Mares Berrones únicamente compartió la información, inicie el procedimiento sancionador que corresponda. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguna o alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, presidente, no sé si el magistrado ponente vaya a hacer uso de la voz en primer término, si no fuera él, ok. Entonces, si me permiten hacer un comentario. Adelante, magistrada. Gracias. Pues, compañeras magistradas, compañeros magistrados, les quiero comentar que estoy a favor del sentido del proyecto, es decir, estoy de acuerdo en que se debe tener por confirmada la resolución del YEPTAN en tanto declara existente la conducta infractora consistente en violencia política en contra de las mujeres. Sin embargo, me aparto del razonamiento única y exclusivamente
del razonamiento vertido en el punto 9.3.4 del proyecto de resolución que se pone a consideración del Pleno, y que a grandes rasgos lo que señala este punto es que no hubiera responsabilidad por parte del denunciado por el contenido de diversas notas periodísticas que el proyecto señala solamente replicó y que no son de su autoría. En ese punto en específico me aparto de los razonamientos y quiero explicar por qué. En primer término, partiría del hecho de que efectivamente, si bien la libertad de expresión que está prevista en el artículo 6º constitucional ofrece una garantía amplia y robusta en cuanto al uso de las redes sociales, dado que éstas permiten la comunicación directa entre los usuarios, quienes pueden intercambiar ideas y opiniones, así como difundir información. Sin embargo, tratándose de violencia política en razón de género, los periodistas y los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental, primordial, por la trascendencia social y política y estos deberes implícitos que tienen en su ejercicio y que están sometidas a diferentes responsabilidades. Por ejemplo, en el artículo 8º de la Convención Belém do Pará se impone la obligación del Estado de alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer. En este sentido, si se tiene en cuenta que los periodistas o quienes se dedican a los medios de comunicación, a partir de qué comunican y cómo lo hacen, pueden validar conductas y tienen la capacidad precisamente de generar opinión y movilizar a la ciudadanía, de ahí precisamente parte la trascendencia de que los mensajes que emitan se encuentren libres de estereotipos, de manifestaciones o de lenguaje que tenga como consecuencia denigrar o denostar la imagen de la mujer, ya que ello lo colocaría a la mujer en un estado de desigualdad. En ese punto, en el proyecto lo que se propone es decir que no hay una responsabilidad porque las notas periodísticas no son de la autoría original, digamos, del denunciado, sino que se señala que solamente se compartieron o se replicaron. Yo me aparto del proyecto porque considero que al ser precisamente el denunciado del ámbito de los medios de comunicación periodísticos y que esas notas, si bien es cierto, no son de la autoría original del denunciado, sí se encuentran publicadas dentro de su periódico digital, dentro de su página digital, y para su servidora, esta conducta, el hecho de alojar estas notas, esta información dentro de su página y darle difusión es para mí el equivalente a hacerlas propias, tener ahí indicación de esa nota y también tolerancia de que las expresiones que denigren a una mujer puedan ser difundidas en ese contexto. Por lo tanto, insisto, estoy de acuerdo, estoy a favor del sentido del proyecto por confirmar la acreditación de la violencia política de género. Simplemente me apartaría en cuanto a este punto específico de señalar que de las notas que se analizan en este apartado, si bien son 5 notas las que se analizan, en 2 de ellas no se acreditaría que son efectivamente de la autoría del denunciado. Una consideraría yo que no contiene violencia política contra las mujeres, pero en 2 de ellas me parece que sí hay expresiones que implican violencia política de género y que al haber sido difundidas por el denunciante sí le traerían una responsabilidad que en su caso se tendría que ajustar en el proyecto por en cuanto a la individualización de la sanción, pero que sí acompaño el sentido del proyecto porque no trascendería y no cambiaría ni la acreditación de la conducta, ni mucho menos tampoco la sanción que se propone en este proyecto. Sería la cuenta, compañera presidenta, compañeros magistrados. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si me permite, magistrada. Edgar Danés, adelante, por favor. Presidenta, igualmente que la compañera magistrada Marcia Garza, yo
Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Creo que me parece un buen proyecto, además. Está desarrollado de una forma adecuada. La lógica jurídica que se emplea para llegar a la conclusión a la que llega me parece correcta. Comparto desde luego el sentido del proyecto, pero de la misma manera que Marcia Garza, pues yo estoy en desacuerdo, ¿verdad? En ese punto es un tema muy fino. El tema de si yo retuiteo, por ejemplo, un mensaje en las redes sociales, si me estoy solidarizando o no con el mensaje. En este caso yo creo que sí. Esto lo hacemos todos cotidianamente. Nadie retuitea algo en lo que está de desacuerdo, excepto que lo precise de esa forma. Entonces yo creo que, aunque en este caso el proyecto no incluye algunas de estas expresiones que se transmitieron y luego que se vuelven a reproducir por otra persona que dice, es que yo no soy el autor, yo nada más los repliqué. Bueno, pues en mi opinión, que es la opinión que coincide con la de la magistrada Marcia, quien retuitea, quien reproduce, quien replica, yo creo que se solidariza con el mensaje. En este caso, se materializa la frase de que el mensajero es el mensaje. Creo además que aquí hay dos agravantes. Una de ellas, para considerar esta circunstancia, que se trata de una persona que se dedica a los medios de comunicación, una persona, un comunicador. Y esto le da una connotación particular a esta réplica que se hace de un mensaje. El comunicador lo que hace es expresar su opinión, pues de modo que no. Pues si él replica un comentario, pues desde luego se solidariza con ese comentario y replica entonces su opinión, por lo que considero que debe de incluirse y de valorarse en la resolución este detalle que, repito, es un detalle fino, pero además el tema que replica es un tema de violencia de género. Y aquí yo creo que es un deber, una obligación, no solo ética, sino también jurídica de este tribunal, el pronunciarse siempre con una perspectiva de género. En este caso, creo que la perspectiva de género sería enteramente aplicable para evitar precisamente desalentar, ¿verdad?, este tipo de conductas, por un lado, y por otro lado, sancionarlas, digo yo, de manera ejemplar, para que no disuadir a las demás personas de que no transgredan este tipo de estas líneas, ¿verdad?, autoridades jurisdiccionales. Por lo tanto, yo comparto el criterio, lo repito, anticipo mi voto, evidentemente es a favor, pero con la precisión esta de que creo que estos elementos que se sustrajeron en la valoración de la sentencia creo que deben de ser incorporados y creo que debe de ser un criterio que marque un precedente de este tribunal, el que quien replique en medios de comunicación otra opinión, pues se solidariza con esa opinión y por lo tanto asume las consecuencias y las responsabilidades que se derivan de esos actos. En este caso, la materialización del tema de la violencia política de género, temas dentro de los parámetros de juzgar con el criterio de... Es mi opinión, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. No sé si habría otra participación, si no me gustaría intervenir en este punto. El magistrado René. Ahí estoy. Así es, magistrado. Gracias, Presidenta, por el uso de la voz. Magistrada Marcia, compañeros. Deseo expresar en mi participación que sin duda es un asunto relevante, primero porque no tenemos precedentes aquí en Tamaulipas, es el primer asunto que se somete a la consideración de este pleno. Sin embargo, ello bajo mi perspectiva, no es óbice ese sentido como para no atenderlo bajo una interpretación diferente a la del proyecto que propone el magistrado Iván Arroyo. Sin duda, también como en todos los casos de las ponencias de este tribunal, en este caso también es un gran esfuerzo el que replica el proyecto de su ponencia, magistrado. Mi reconocimiento también
pero de una violencia política por ser mujer, por cuestión de género. No encuadra. Sí hay crítica severa tal vez, pero no sería materia electoral. Entonces, yo leía en la ley electoral del Estado de Tamaulipas, el artículo 299 bis, nos delimita una actuación respecto del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Podrá haber violencia, pero no es por razón de género. En este caso, dice, la violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de este, constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 299 de esta ley, y se manifiesta a través de las siguientes conductas. Entre las 6 conductas que advierte la ley electoral, obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política no se da. Ocultar información a las mujeres con el objeto de impedir toma de decisiones y de desarrollo de sus funciones o actividades no se da. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas, candidaturas, información relacionada con esta, con la finalidad de impedir la participación. El objeto a la cuestión de género, que esos derechos prevalezcan, y si son lesionados, los vamos a proteger. Entonces aquí yo advierto que ese ejercicio de esos derechos está de pie. En el caso de ella sigue de pie. No veo que ese ejercicio lo tenga ella obstruido. Sigue contando con su ejercicio. No he visto otra situación en contrario. Y bueno, también al respecto la sala superior estableció la tesis 16-2008 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Y en todo hay que atender, y que por supuesto los integra el proyecto que dice que tiene por objeto o resultado menor o anular entre las federaciones de ese parámetro el reconocimiento, goce y mujeres. Yo veo intocado el ejercicio de esta mujer actora, y bueno, tampoco el quinto parámetro de esta tesis dice que se tenga que basar en elementos de género, que se dirige a una mujer por ser mujer y que tenga un impacto diferenciado en las mujeres, y que esto afecte desproporcionalmente a las mujeres. No veo que encuadre como para tenerla por acreditada esa infracción, esa sanción. Y luego me voy a un criterio de la Corte, es una jurisprudencia, perdón, dice libertad de expresión e información, su maximización en el contexto del debate político. Entre otras cosas, descansa este criterio jurisdiccional, jurisprudencia 11-2008, dice, en lo atinente al debate político, que es en lo que estamos atendiendo,
el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral, que es la que estamos atendiendo nosotros, la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que sean apreciadas en ese contexto. Quizás pueda ser, sí, una crítica severa de este señor, pero no materia electoral como para tenerlo, porque también tenemos la obligación de hacer una maximización del contexto del debate político respecto o frente a la libertad de expresión que él también tiene. De ahí que yo no acompaño el proyecto, sí lo respeto, es bien, está formulado bien, pero en los efectos, en las consideraciones y en los resolutivos creo que es totalmente contrario. Y pues me apartaría y también lo dejaría en la mesa, estas consideraciones que he vertido con mi voto en contra del proyecto. Si fuera el caso, también aprovecho, emitiría, si fuera aprobado, un voto particular en contra del proyecto. Discrepante. Gracias, presidenta, compañeros. Gracias, magistrado. Me gustaría referir respecto del asunto que nos han puesto a consideración los medios de impugnación a través del proyecto que presenta el magistrado Iván Arroyo. Mi voto sería a favor en lo general, pero sí me estaría apartando únicamente por lo que hace al apartado o en el punto 9.3.4 de la sentencia que estamos analizando, en la que señala esencialmente que el periodista no es responsable por el contenido de diversas notas periodísticas que replicó y que no son de su autoría. Ya lo dijo mi compañera, la magistrada Marcia, el magistrado danés, que creo que nuestro voto va en el mismo sentido. Son 5 notas. En mi consideración, para mí sí es evidente que la difusión de esta información, aunque se diga que no es de autoría de él, del periodista, sí contiene ataques contra la ciudadana, en este caso violentada, y que así lo determinó el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, por su calidad de ser mujer. Considero también que si bien la labor periodística está protegida por ciertas libertades constitucionales y legales en esa libre expresión y manifestación de las ideas, ello no le implica a esas personas una libertad total. Están sometidos, como bien lo dijo la magistrada, mi compañera Marcia, a ciertos límites, a ciertas responsabilidades, al respeto de los derechos humanos. Deben, al contrario, realzar el respeto y la dignidad. Pues como lo sostengo en el proyecto, creo que no existe una responsabilidad, y para ello me apego a la jurisprudencia 15/2018, aprobada por la Sala Superior, que dice protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Tiene que acreditarse, desde mi punto de vista, y lo digo respetuosamente,
que existe precisamente una ilicitud en el actuar. No se puede presumir, tiene que estar acreditado plenamente, lo cual desde mi punto de vista no se da en el presente caso, no se advierte de las constancias. En ese punto. En el punto respecto a que si esta conducta que se analiza en el proyecto genera o no la infracción de BPG, bueno, señalaría que en principio en el artículo 299 bis, el listado de conductas que se establece ahí no es en sentido estricto, solamente está de manera enunciativa, porque ahí se señala claramente que esta conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género se da, entre otras, a través de las siguientes conductas. En principio no podemos sujetarnos a este catálogo de conductas de manera muy estricta, ¿verdad? Porque el propio legislador así lo establece. Pero bueno, nos vamos al artículo 4, fracción 32, precisamente, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, y nos establece que esta conducta de violencia política de género contra las mujeres se da por acción, omisión o tolerancia, y que dicha infracción se actualiza cuando estas acciones o omisiones, entre otras, le afecten desproporcionadamente a la mujer o tengan un impacto diferenciado en ella. Esa es precisamente la base que sostiene el proyecto. Aquí establecemos que se establecen estereotipos de género al señalarse en unas notas periodísticas que la mujer es el instrumento de un hombre que es su esposo para actuar en la vida pública. Es decir, le resta capacidad, autonomía para actuar en la vida pública y establece una especie de subordinación de la víctima con su esposo. Es decir, es una subordinación por el Estado civil. Como sabemos, esto es un estereotipo de género, es una situación que a veces es normalizada, ¿verdad? Que entendemos que de manera común, a simple vista, no puede constituir una infracción o esta infracción de la que estamos hablando, pero que es evidente que definitivamente sí se da esta conducta por las razones que comento. Y efectivamente también coincido con lo que señalaban el magistrado Edgar Danés, la magistrada Marcia, la magistrada presidenta Blanca, de que, bueno, se debe de impartir justicia con perspectiva de género. Es una jurisprudencia, al final de cuentas, que está establecida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, es muy evidente que se da esta infracción. Y quisiera hacer un comentario también, y es que quisiera así puntualizarlo mucho. No, la violencia de género no significa que una persona, una mujer, deje de ejercer un cargo, no vaya a una sesión pública, entre otras cuestiones que pueden observarse o materializarse de esa manera, no. Aquí hablamos de violencia psicológica también, hablamos de la actualización de estereotipos de género, que el ejercicio del cargo no sea libre. Ese es el tema, o sea, no podemos esperar a que se materialice o que lo veamos, que sea tangible, para considerar que se actualiza la violencia política contra las mujeres en razón de género, no. Tiene que ver con un ejercicio en el cargo libre de violencia, tiene que ver con una participación en la vida pública, en la vida política libre de violencia. Por eso hablamos de violencia psicológica, esa no la podemos medir, no la podemos ver como tal. Y estos son criterios que ha establecido la propia Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De hecho, en el proyecto que se pone a su consideración, se hace referencia precisamente a precedentes y a jurisprudencias, tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es la propuesta, muy respetuosamente en estos puntos diciendo de lo que comentan, y bueno, está a su consideración la propuesta. Muchas gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Pues creo que ha sido suficientemente discutido el asunto. Le pediría al secretario general tomar la votación, secretario. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal.
Es mi propuesta, pero bueno, como veo que hay una mayoría respecto de un punto que disiente de un punto del proyecto que propuse, bueno, pues anunciaría en ese punto mi voto concurrente. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con el proyecto, secretario, con las precisiones propias de mi intervención respecto de los puntos específicos que ya señalamos. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Secretario, estoy a favor del sentido del proyecto. Me separo exclusivamente de los razonamientos vertidos en el punto 9.3.4 y por lo tanto en lo que afectara simplemente a la actualización de la valoración en la individualización de la sanción, pero a favor del sentido del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. Buenas tardes. Totalmente en contra del proyecto, anunciando voto particular en contra. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Sí, secretario, ya adelanté mi voto, mi participación. Voy, en lo general, voy a favor del proyecto, apartándome únicamente del 9.3.4, con las precisiones que hice en su momento del propio proyecto que ya hemos estado discutiendo. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el sentido del proyecto fue aprobado por mayoría de votos de las y los magistrados Edgar Iván Arroyo Villarreal, Edgar Daniel Rojas, Marcia Laura Garza Robles y Blanca Eladia Hernández Rojas, con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, quien anuncia voto particular, con la precisión de que los magistrados Edgar Daniel Rojas, Marcia Laura Garza Robles y Blanca Eladia Hernández Rojas se apartan de los razonamientos vertidos en el punto 9.3.4 con los correspondientes ajustes al apartado de la individualización de la sanción y por consecuencia, sobre este punto, el magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal anuncia voto concurrente. Esa sería la votación, magistrado. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con las claves TERRAP 08-2021, TERRAP 09-2021 y TERRAP 10-2021 se resuelven de la siguiente manera. Primeramente, se acumulan los recursos TERRAP 09-2021, TERRAP 10-2021 al diverso TERRAP 08-2021, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes que se acumulan. Segundo, se modifica la resolución impugnada. En consecuencia, le pediría a la magistrada, si no tiene inconveniente, a la magistrada Marcia Laura Garza Robles, hiciera el engrose, en este caso sería un engrose parcial correspondiente para este asunto. Magistrada. Sí, por supuesto, presidenta, claro. Me encargaré del engrose parcial correspondiente con mucho gusto. Gracias. Gracias. Muy bien, notificaremos en términos de ley y en su oportunidad se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Gracias. Le pediría al secretario Antonio Hernández Arellano nos dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Por favor, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 11-2021, promovido por el Partido de Acción Nacional en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, emitida en el procedimiento sancionador especial PSE-DC 2020. Como motivo de agravio, el partido actual aduce que la resolución controvertida adolece de congruencia interna y que la responsable indebidamente determinó que no se acreditaban los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada del servidor público denunciado. En primer término, esta ponencia propone declarar infundado el agravio relativo a la congruencia interna, ya que si bien la responsable, por una parte, concluyó que está acreditada la existencia
de publicidad pagada y, por otro lado, determinó la inexistencia de la infracción de promoción personalizada, ello no contraviene el principio de congruencia interna, ya que la determinación asumida derivó de lo planteado por las partes y se sustentó en base a los elementos que obran autos. En tanto, no existen consideraciones contrarias entre sí ni con los puntos resolutivos de la resolución que se reclama. Por otro lado, esta ponencia propone declarar infundado el agravio concerniente a que la publicidad pagada actualiza la promoción personalizada, ya que la sola aparición del nombre y la imagen del servidor público en una red social, aun cuando haya sido pagada la publicidad, no implica por sí mismo su promoción personalizada, sino que el conjunto de los elementos que aparezcan en la publicidad son los que van a determinar si se surte el elemento de promoción personalizada, como pudiera ser el número de imágenes, los hechos y circunstancias que se advierten en tales imágenes, el contenido de las voces o símbolos que permitan observar si se está o no en promoción personalizada. Por tanto, en el caso bajo análisis, no se advierte elemento alguno que permita razonadamente sostener que se actualice la promoción personalizada, puesto que del contenido de la publicidad no se salta la calidad. Muy bien, le pediría al secretario general tomar la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mi proyecto, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Aceptaría. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Mi voto es a favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. Acompaño el proyecto en todos sus términos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Claudia Hernández Rojas. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 11-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 7 de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Le pediría al secretario Carlos Alberto Terán, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Con su autorización, magistradas y magistrados. Con autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con dos proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 12/2021. Relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 12/2021, el cual fue promovido por José Ciro Hernández Arteaga en contra de la resolución YETA RCG 07/2021 de 11 de marzo del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone revocar el acto impugnado al resultar fundados los agravios hechos valer por el actor, por las consideraciones siguientes. De manera inicial, resulta fundado el agravio identificado como inciso H, dado que la responsable sí vulneró el derecho del actor a limitar su derecho a la precampaña, al haber considerado que el ser el precandidato único no requería obtener respaldo de la militancia y simpatizantes de su partido, cuando la legislación local no prevé tal circunstancia. Por lo tanto, la responsable sí realizó una interpretación distintiva que la ley no señala, limitando el derecho del recurrente y, en consecuencia, atentando contra sus derechos político-electorales. Asimismo, resulta fundado el agravio identificado como inciso F, ya que, contrario a lo indicado por la responsable en el acto impugnado,
el mensaje enunciado no contiene expresiones explícitas de llamado al voto de la ciudadanía, ya que el mismo no contiene frases o expresiones que denoten de forma clara o equivalente funcional que haya trascendido a la ciudadanía. Por ello, se considera que el mensaje denunciado no es constitutivo de actos anticipados de campaña. Con base en lo anterior, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional declarar fundar los agravios hechos valer por el actor y revocar la resolución impugnada. El segundo es un recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 41/2021, promovido por Teresa de Jesús Lugo Medina y otros, del cual se propone al Pleno desechar de plano, por virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, ya que el escrito inicial no se advierte de manera clara y expresa agravio que combaten el actuar de la responsable. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿Nadie? Muy bien. Solamente me voy a permitir referirme a uno de los proyectos, en este caso, hacer unas acotaciones respecto al RAP 12-2021. En el proyecto que está a su consideración, en este caso ya dieron la cuenta, básicamente disentimos de lo razonado por la autoridad responsable y que también lo hizo valer en su medio de impugnación el actor. Es en lo relativo y que dio base para proponer la revocación de la resolución que se está impugnando, combatiendo en este caso. En primer término, me refiero al término de candidato único. Aquí la responsable consideró que el actor no requería obtener en su caso el respaldo de la militancia y simpatizantes de su partido. ¿Por qué? Porque era candidato único al actor. En particular, respecto a la acreditación del elemento subjetivo. Sabemos todos que nos dedicamos a esta labor jurisdiccional que existen diversos criterios y jurisprudencias en los que tenemos que basar nuestras determinaciones, que para que se den los actos anticipados de campaña se tienen que valorar 3 elementos: el personal, el temporal y el subjetivo. El mensaje debe de contener de manera expresa un llamado al voto en favor o en contra de una persona o un partido político. Debe contener palabras: vota por, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, rechaza a, entre otras. Lo que, derivado del análisis de este mensaje, que obra en autos, y como ustedes también lo analizaron en las previas que sostuvimos, no acontece, no se da este elemento subjetivo, por lo cual nosotros estamos pidiendo en el proyecto se revoque la sanción impuesta al actor del medio de impugnación. Cabe hacer mención que implícitamente en el mensaje y acotado en una cintilla, se dice en el video de que va dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, del cual es candidato único el actor. Nosotros consideramos que se debe revocar la resolución al no darse estos 2 elementos, bueno, el elemento subjetivo, como ya lo comenté, y lo del candidato único, donde la autoridad hace una distinción que la ley no le permite.
Esto sería lo que quería acotar respecto de este proyecto. Si hubiese alguna otra participación, como ya lo había preguntado, y al no haber, pues le pediría al secretario tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Es mi propuesta de los dos proyectos, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de las propuestas, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. En ambos proyectos acompaño el voto a favor. Es un proyecto interesante y me parece muy correcta la propuesta que nos hace la presidenta. Muchas gracias, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación RAP 12 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el numeral 8 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso ciudadano RDC 41-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente recurso por las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente fallo. Notifíquese en términos de ley. Magistrada, magistrados, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 13:07 de este día 21 de abril del año 2021, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.